Buenos días a todos. Para mí es muy satisfactorio que hayan venido, que estén presentes y que podamos platicar un poquito acerca de arte. Qué bueno que nos damos la oportunidad de tener una conversación aquí respecto a asuntos que a mi manera de ver cada vez son más necesarios, ¿no? Vivimos una cultura, hace un ratito platicábamos con Leonardo acerca de el presente que nos toca vivir, que es tan turbulento, un tiempo de materialismo, consumismo, violencia, muchos problemas de todo tipo. Qué bueno que nos damos la oportunidad de hablar de asuntos de arte y del espíritu, que es muy conveniente y muy sano. Quisiera que no me dejaran hablar solo y que pudieran interrumpir cada que les venga la gana, porque sería bueno que entablemos un diálogo y que hablemos de las pinturas que vamos a ver, pues de una manera directa y sencilla, sin rebuscarnos y sin meternos mucho en Honduras. No quisiera sentir que estoy dando una clase y que tenemos que hablar en términos muy propios y correctos técnicamente y demás, sino que lo que nos trae aquí seguramente a ustedes y a mí principalmente es el asunto de deleitarnos con el arte. Y el tema que quisiera ofrecerles, porque pues, es como el más universal y el más propicio, es el de la figura humana en el contexto del arte universal. Entonces, voy a tratar de hacer un recorrido histórico desde el principio de los tiempos hasta la actualidad, de cómo se ha manejado el cuerpo en diferentes estilos, en diferentes lugares y en todas las épocas. ¿Cuál es el sentido que se le ha dado a esto? Fíjense que yo creo que lo primero que pintó el primer pintor del mundo, los primeros artistas del mundo, fue su propia persona. Y es entendible porque el arte siempre trata de acercarnos a nosotros mismos. El gran tema del arte es el humano. El hombre, la mujer, reflejándose a sí mismo. ¿Cómo se da esta cuestión? Antes de que los seres humanos hablaran, ya pintaban. Antes de que hubiera un lenguaje estructurado, ya pintaban y bailaban y cantaban. Antes de que usaran ropa, ya había arte. Antes de que construyeran una casa y se estabilizaran en un lugar, ya había arte. Cuando apenas andaban correteando bisontes y vivían en cavernas, ya había arte. Aquí está la muestra. ¿Qué fue lo primero que se pintó? La mano, porque esta es la que hace. Esa es la diferencia con los animales, ¿no? Ningún animal tiene la mano así, a excepción de los simios. Esa posibilidad de juntar el pulgar con el índice ya nos permite agarrar instrumentos, y ahí está el Homo habilis, que antes de hablar, de vestirse, de establecerse, ya era capaz de hacer arte. Por supuesto que entonces no se le llamaba arte, no había esa noción, pero sí la necesidad de expresarse y de decir cosas por medio de las imágenes. El artista anónimo que hizo esta pintura, que se encuentra en las cavernas de Lascaux, en Francia, lo hizo simplemente utilizando su boca como una especie de spray, ¿verdad? Es decir, colocó su mano en la pared de la caverna, se aventó un buche de pintura y lo escupió sobre la mano. ¿Y qué pasa? Se quita la mano y aparece eso. O bien metió la mano dentro de la pintura y luego la plantó sobre el muro, como diciendo, aquí estuvo Pepito, como se llame, ¿verdad? Es decir, la primera muestra de arte. ¿Nos vas a ayudar, Nacali, en pasar las láminas? Vamos a ver la que sigue. ¿Y cómo se pintaba el hombre a sí mismo? De la manera más sencilla, porque obviamente no había manera de recurrir a otra cosa más que la pura intuición. ¿Qué materiales utilizaban estos pintores en las cavernas? Obviamente no había tiendas de pintura, ni escuelas de arte, ni nada. Pues era una representación esquemática muy sencilla, pero muy bella desde entonces.
utilizando pocos colores, el carbón de huesos y de madera para el negro, las piedras calizas para el blanco y otras piedras de donde se podían extraer principalmente rojos y amarillos. En esa época no había ni morados ni verdes más que en la naturaleza, y aparecen en pocos ejemplos de la historia del arte. Pero miren, este es lo primero, el hombre que caza. Saben que al inicio la pintura no tenía un sentido artístico, ni se usaba la palabra. Los pintores eran una especie de seres algo extravagantes, superiores, porque eran sacerdotes a la vez. Mostrar imágenes era hacer magia, y pintaban esto como una premonición o un augurio, o poner toda la intención en que si hoy pinto que cazo un venado, mañana lo podría hacer realidad, ¿verdad? Entonces es como invocar la posibilidad de cazar. Pero no querían hacer arte, no existía eso. ¿Vemos otra? Aquí sí ya entramos un poco en otro contexto. Pasan siglos y siglos y siglos, y en algún momento, recuerden que por ejemplo nuestra época se puede medir en años y hay muchos cambios en la tecnología, en la sociedad, pero antes pasaban los siglos sin que sucediera nada. Para que el hombre y la mujer comenzaran a hablar, hubieron de pasar un montón de siglos. Igualmente también para que toda la cultura se fuera estableciendo fue así. Pero llegó un momento en la época prehistórica en que ya había la conciencia de la potencia humana, de sus capacidades, y entonces los artistas, que ya no solo son sacerdotes, sino también dejan un testimonio gráfico del mundo, gráfico, plástico. Podemos ver ejemplos como estos. Aquí sí ya hay una representación no realista, pero sí evidentemente se trata de hacer una alusión, en este caso a la maternidad. Esta es una Venus prehistórica, seguramente es una figurita muy pequeñita, y curiosamente no tiene ni manos, ni rostro, ni pies, porque lo que se trata de enfatizar son las cualidades maternales. ¿Vemos otra? Y un poquito, aventándonos unos pasotes tremendos de siglos, llegamos ya a las primeras culturas. Y como ustedes saben, ahí en la región del Medio Oriente y alrededor del Mediterráneo es donde surgen los primeros artistas, pues ya de una manera, ahora sí, como artistas. Es decir, que han dejado un poco su función de magos, de sacerdotes, de un asunto religioso, e intervienen más en la vida social haciendo representaciones y sobre todo obras por encargo de los gobernantes de entonces. Para el tiempo de la cultura egipcia, pues ya hay una representación más realista de la figura, ya se están acercando ahora sí a cómo es el cuerpo humano. Sin embargo, fíjense qué curioso es el arte egipcio. Siempre el cuerpo está pintado con los puntos de vista más reconocibles, es decir, por ejemplo, desde donde ustedes están, si yo pongo mi mano así, va a ser bien difícil que la dibujen. En cambio, si la pongo así, es más fácil, ¿no? Vean lo que hacen los egipcios, nunca nos muestran el cuerpo así, o en esposo, o en perspectiva, sino que lo muestran de frente. Y la cabeza de perfil, ¿por qué? Porque el perfil es más reconocible que si ponemos la cabeza de frente. Entonces, el tronco está de frente, la cabeza de perfil y las manos de frente y los pies de perfil. Incomodísimo, no se puede estar así, pero así es como se ve mejor el cuerpo, ¿verdad? Y eso es, ya los artistas están entrando en un código para representar la figura. Veamos otra cara. Acá, por supuesto, que también se cuecen habas. Miren lo que hacían nuestros paisanos mayas, ¿verdad? Vean el prototipo humano americano, ¿verdad? De los primeros habitantes acá. Acá ya andamos pues en tiempos posteriores al nacimiento de Cristo y antes de que llegaran los españoles. Quiere decir que el arte y la cultura no nació en un solo lugar del mundo, sino en todos los lugares donde hay seres humanos, aunque no se conozcan entre sí, hay las mismas actividades profesionales, digamos. El arte maya muy cercano a la naturaleza, porque son hombres de la selva, siempre el contexto
y la manera de expresarse es en relación a las curvas, que es un lenguaje muy orgánico de la selva. Veamos otro. Aquí ya llegamos, ahora sí, al primer momento de la historia en que el cuerpo humano es representado de una manera realista. Ahora sí, aquí ya no hay duda de nada. Los artistas saben representar la figura de una manera, no vamos a decir perfecta, porque yo creo que en el arte no existe esa palabra, es una palabra quizá más para el ámbito de la ciencia, pero la exactitud que logran los clásicos griegos es tan fina, tan potente, que quedó establecida de una vez y para siempre. Hoy día seguimos manejando el mismo canon y el sistema de proporciones que establecieron los griegos. Por ejemplo, ellos dijeron, el cuerpo de un hombre de mediana edad tiene 7 cabezas. No, bueno, 7 cabezas sería un fenómeno. 7 veces la medida de la cabeza. La siguiente da en las tetillas, la otra en el ombligo, la otra en los genitales, la otra en el muslo, la rodilla, el tobillo y así. Y en las mujeres 6,5 establecieron ese orden. Y utilizaron como módulo para medir la cabeza completa y el dedo, le iba a hacer así, pero no, así, ¿verdad? El dedo índice. Entonces, esta medida del dedo medio o de la cabeza, con esa podemos medir el cuerpo como si fuera una reglita, de hombro a hombro, de la pelvis a la rodilla, del codo a la mano. Es una serie de medidas que establecieron ellos increíblemente bien observadas en la naturaleza. Y aquí lo tienen ya representado. Estas son obras de 5 siglos antes de Cristo, cuando empezaba la cultura griega, el momento del esplendor en la escultura del medio, que creo que es de Praxíteles, y ya en la época en que estaban siendo invadidos por los romanos y que hay mucho más movimiento. Vean cómo la primera es muy tiesa, la segunda tiene un poquito más de movilidad y la tercera ya podemos decir que es más activa. Consideremos que estas son esculturas en mármol, es dificilísimo hacer una escultura con movimiento, no se puede hacer una mano por acá así o una pose muy loca porque el mármol se quiebra, pero por eso vemos a la Venus del Nilo sin brazos y tantas esculturas que pensamos que quizá hayan sido así hechas, y no, pues sí tenían brazos y estaban pintadas de color y era como ver un ser humano ahí. Lo que pasa es que con el tiempo, con el desgaste, son como las conocemos ahora. Veamos otra cara. El discóbolo de Mirón. Vean aquí el movimiento. Ya una vez que dominan la proporción, los griegos ya se dedican a poner el cuerpo en movimiento y que haga muchas cosas, ¿verdad? Pero la anatomía, la tensión muscular, el conocimiento de los huesos, aunque estén ahí debajo de la piel, todo se acerca cada vez más a cómo son realmente los cuerpos humanos. Veamos otra. Este es Praxíteles. Vean qué finura, nomás. En América, pues todavía no había este realismo, ni al caso. Aquí han de ser como 3 siglos antes de Cristo. Entonces vean lo que la humanidad había logrado ya en ese momento. Realmente los griegos son una cultura formidable, hicieron tantas cosas en las leyes, en la sociedad, en la filosofía, en la ciencia, ya saben toda la historia, y en el arte pues no se podía quedar atrás, ¿verdad? Miren nomás qué maravillas podrían hacer. Veamos otra, por favor. Y esta es la parte final del arte griego. Aquí podríamos decir que ya estamos en una época donde se expresan otras cosas. Si lo vemos estilísticamente, a esto hasta le podríamos llamar expresionismo, una expresión visceral muy fuerte. Este es Laoconte, que no sé qué maldad hizo, pero los dioses lo castigaron, y sus hijos también. Los dioses los castigaron mandándoles unas tremendas boas a que los mordieran. Es una escena llena de dolor, de movimiento, y artísticamente es un gran paso en la representación del cuerpo humano.
porque ya no son las figuras estáticas vistas de frente, sino que aquí ya hay todo un movimiento. Vean las caras, vean por ejemplo las costillas del laoconte, las rodillas, cualquier detalle que vean ustedes está excelentemente bien detectado. Vean por ejemplo cuestiones como estas. ¿Cómo se siente la dureza de la rótula y la suavidad del muslo, de la nalga, de la panza? Casi se siente que podemos agarrar el dedo y sentir los tendones, la dureza de la uña, la suavidad de la yema, el pelo. Aquí no solo es cuestión de saber proporcionar al cuerpo, sino de hacerlo sentir en sus cualidades anatómicas. Vamos a ver otra. Y damos un brinco de casi 10 siglos y nos vamos hasta el Renacimiento en Italia. Ya conocen esta obra, es súper conocida por todo el mundo, el David de Miguel Ángel. Miguel Ángel adoraba el arte griego. Una vez que habían pasado tantos siglos, él sabía que ahí estaba la fuente de la belleza. Así que se dedicó a hacer esculturas a la manera en que lo hacían los griegos, con un bloque de mármol, su cincelito y su martillo. Y esta es una pieza que sacó de un bloque de mármol tremendamente difícil por lo alto, muy angosto y poco ancho. Y hizo este prodigio. Miren. Hay una especie de chistecito que dice que el David de Miguel Ángel es mucho músculo y poca mecha. No sé si lo consideren ustedes así. Aquí pudiéramos establecer, sacar una regla y medir la proporción de cada una de las partes, y es la perfección, así, lo que sería el modelo de la belleza para lo masculino. Como quien dice, el promedio de medidas, todas las cuestiones anatómicas en el momento óptimo de la salud, de la edad y del vigor físico. Eso es lo que representa el Miguel Ángel. Vamos a ver otra. Miren nomás, esta también es súper conocidísima, es el Alán, con el detalle de las dos manos. Qué interesante detalle, vean esas dos manos. Por supuesto no estamos viendo al Padre Eterno, que estaría aquí a la derecha, y nada más vemos su mano, está a punto de darle vida al hombre. Y los dos dedos están así de tocarse, los dos índices están a punto de tocarse. Qué genialidad de Miguel Ángel, porque si los dedos se tocan, lo humano se convertiría en divino y lo divino en humano, es decir, pasarían a ser lo mismo, pero ahí está el ámbito de lo terrenal y de lo divino separado aún, ¿verdad? Entonces se me hace un detalle fantástico. Por supuesto que la anatomía de Adán aquí pues se parece mucho a la de David y a las otras esculturas de Miguel Ángel, porque está partiendo más o menos del mismo canon anatómico. Vamos a ver otro. Leonardo da Vinci, contemporáneo de Miguel Ángel, era el tiempo del Renacimiento, es el esplendor de la cultura, después de los griegos y de los romanos. Yo creo que no hay otra época en que se hayan establecido tantas normativas y tantos códigos para el arte, y fue de verdad tiempos de esplendor. Por eso se le llama Renacimiento, ¿no? Es como regresar a los tiempos griegos, pero con más potencia. Lo que hacía Leonardo da Vinci en su inquietud por saber y por conocer las cosas y poder pintar bien, era meterse, pero lo más adentro posible, al grado de que se robaba cadáveres, se metía a los anfiteatros a robarse cachos de cadáveres, a diseccionar cuerpos y a saber cómo eran por dentro. No se trataba solo de pintar la cara bonita de la Mona Lisa, sino se trataba de ver qué había detrás de la piel. Pensaba Da Vinci, ¿cómo voy a pintar un tórax si no sé cómo está construido desde adentro? Fíjense qué capacidad. No solo le interesaba la apariencia, él quería meterse a lo profundo de las cosas. ¿Y cómo hacerle? Pues así, estudiando el cuerpo, con ese sentido. Nos dejó ilustraciones perfectísimas que ni los aparatos tecnológicos de hoy pueden detectar.
de cómo va el sistema circulatorio, cómo van los nervios dentro del cuerpo, cómo se mueven las articulaciones. Todo eso lo estudió espléndidamente Leonardo. Vamos a ver otro, para poder pintar el cuerpo de esta manera. Este es un cuadro sin terminar, y qué bueno que nos muestra un cuerpo anciano para poder ver también las particularidades. Quizá no se aprecia tanto, pero por ejemplo los músculos del cuello, los tendones, la musculatura, aunque apenas es la primera pasadita de pintura, ya se ve ahí claramente cómo es la anatomía de una manera tan evidente. Ese era el ansia de saber de Leonardo, y esto es lo que podía hacer. Vamos a ver otra. Este es Leda y el cisne, también de Leonardo. Así como vemos la posibilidad de pintar cuerpos masculinos, ver como si hay una referencia total al arte griego, no están muy emparentados, incluso si no nos dijera pudiéramos confundirnos un poco. Así se pintaba la figura humana en el Renacimiento. Vamos a ver otra. Rafael, contemporáneo de Da Vinci y de Miguel Ángel, ellos tres son como una especie de triunvirato del arte ahí invencible, ¿verdad? Son los meros campeones, y curiosamente nacieron en la misma región del mundo, en el mismo tiempo. No me imagino qué privilegio tuvieron esas gentes del siglo XIV, XV en Italia. Imaginen en una misma ciudad, ahorita pasa Miguel Ángel por ahí, y en la otra esquina va Leonardo, y por acá en su casa está Rafael pintando, ¿no? Tres genios del mayor calibre de toda la historia viviendo juntos y en una competencia sana. Rafael Sanzio es el modelo de lo que sería el orden y la armonía. Leonardo es misterioso. Miguel Ángel es truculento, atlético y casi que pinta gigantes. Y Rafael es la mesura, así, el orden perfecto. Por eso quizás sus pinturas no son tan apantallantes. Si vemos lo que hacía Leonardo, lo que hacía Miguel Ángel, que son tan ostentosos, tan glamurosos, y luego vemos a Rafael, parece muy discretito, pero ahí está lo estrictamente necesario. Hasta el paisaje es tranquilón para no llamar mucho la atención, y vean cómo las figuras están enlazadas en una especie de baile muy armónico, muy bonito. Las únicas partes que se tocan son los brazos y los hombros, para enlazar una especie de baile circular, pero todo es proporcionado, ordenado y armónico. Eso es lo que consiguió Rafael. Vamos a ver otra. Y Botticelli, ¿qué tal? También contemporáneo de estos maestros, quizá un poquito anterior a ellos tres. Botticelli es gracioso y sensual. Por ejemplo, si las tres gracias que acabamos de ver de Rafael eran como muy ordenadas y muy fundamentales o lo estrictamente necesario, Botticelli va a rebuscarlas un poco, casi parece que flotan. La del medio como que ya va a levitar, casi, ¿verdad? Y vean las manos cómo están enlazadas, a diferencia de las de Rafael. Aquí hay unas abajo, otras arriba, hay más movimiento. Y ese prodigio de las telas, miren nomás esa transparencia de los velos, ¿verdad? Es sensualidad pura. Y si tomamos en cuenta que en este tiempo todavía no se inventaba el óleo como lo conocemos hoy, que la mayoría de las pinturas estaban hechas al temple, es una técnica pues más complicada, porque se hace en base a la yema de huevo, se mezcla con agua y se le van agregando pigmentos de color. Se seca muy rápido y es muy difícil de ejecutar. Pero vean, parecía que Botticelli eso le venía mano. Tenía todos los plenos poderes para poder pintar de esta manera tan impresionante. Si se fijan, están un poco desproporcionadas, las cabezas son demasiado chicas para el cuerpo. Esto es intencional. A un maestro de estos no se le iban las liebres, todo lo que vean ahí es intencional y está puesto para producir mayor armonía.
Entonces, ahí tenemos a Sandra Botticelli. Veamos otra. Sí. Maestro, me surgió una duda respecto de Miguel Ángel. Él toma como referencia el arte griego. Sí. Y comentó que los griegos también pintaron las esculturas. Sí. Y bueno, me surge la pregunta, ¿también Miguel Ángel hizo eso con sus esculturas? ¿Las pintó? No, él las dejó blancas, el mármol tal cual, porque en su tiempo pues ya estaba más avanzada también la pintura y entonces ya estaba dividido el arte en varios géneros, ya ves que se habla de las 5 artes, ¿no? En el tiempo de los griegos el arte era algo integrado, la arquitectura estaba junto con la pintura y con la escultura siempre. A partir del Renacimiento se divide pintura, escultura, arquitectura, y ya empiezan a existir los cuadros de caballete. Antes todas las pinturas eran en paredes como parte de la arquitectura, ¿verdad? Fíjense que esta anécdota, Miguel Ángel era tan amante del arte griego que cuando comenzaba se aventó un leve fraude porque quiso hacer pasar una escultura suya como arte griego. Es decir, ya habían, el arte griego, su esplendor es 5 siglos antes de Cristo, el tiempo de Miguel Ángel es 15 siglos después de Cristo, hay 20 siglos de diferencia. Y había un esplendor del arte griego que se iba descubriendo en sitios arqueológicos y todo el mundo quería tener una escultura griega, los museos, los duques, los condes y demás. Bueno, pues Miguel Ángel, que aún no era muy conocido, se aventó un cupido chiquito, del tamaño de un bebé, en mármol, con todo lo que sabía del arte griego, se lo aventó. Y entonces trató de venderla. Si él vendía una escultura suya, pues le iban a pagar poco. Si se encontraba una pieza de arte griego, valdría mucho. Así que él se aventó su pieza de arte griego. Pero necesitaba que pareciera que tenía 20 siglos. Lo que se le ocurrió para que tuviera una pátina de tanto tiempo fue llenarla de caquita humana, y luego enterrarla, como si fuera a hornear un pastel. Lo dejó ahí varios meses, sacó la escultura, le limpió todo y se veía maravillosamente antigua, con su pátina dorada, ¿verdad? Ya después le cayeron en la movida y se la cobraron fuertemente el comprador de la pieza de su pupilo. Bueno, estábamos con Botticelli. Vean qué bonita dama, la Venus, acabadita de nacer, así de grandota, pero acaba de nacer en el mar, ¿verdad? Vean su pelo nomás, qué bonito, ¿verdad? Está rodeada del dios Mercurio, que es el que le sopla, y de, no sé quién es la otra dama que está allá, allá está la diosa Flora, o la primavera también puede ser entendida así. Este es un temple hecho con huevo. Las figuras son de tamaño natural, de manera que es un cuadrote. Aquí Botticelli nos está enseñando, vean la belleza también, qué tipo tan evanescente de belleza y tan delicada, parece casi real, parece como si su piel fuera tan blanca que casi es transparente. Pensamos que ni siquiera tiene esqueleto, sus hombros tan caídos, tan redonditos. Todo esto que parece como errores, no son errores, por supuesto que Botticelli se las sabía bien. ¿Por qué hace esos hombros tan caídos y tan redondos? Porque quiere más suavidad, porque un hombro así resulta muy masculino, muy picudo, ¿no? Vean las rodillas, qué suavecitas son, los pies, nada más se está apoyando en un talón y parece que va a levitar y a levantarse, ¿verdad? Es de una delicadeza portentosa esta imagen. Y bueno, utilizando todas las proporciones debidas. Veamos otro. Miren, aquí ya es la salida, es lo que llamaríamos el manierismo al final del Renacimiento, y entonces aquí tenemos una pintura de... Les debo el nombre para dentro de un ratito porque no lo recuerdo.
Pero vean aquí cómo ya están involucrados muchos sentimientos, aparte de la cuestión de la observación física del pueblo, del cuerpo. Aparece el erotismo, la sensualidad, la violencia, el expresionismo. Aquí simplemente se trata de la diosa Venus recibiendo un beso de Cupido, que está bastante pasadito de lanza. Este Cupido ya es un chavo adolescente, ya más malicioso, no es un bebé con su arquito nomás. Allá arriba, atrás tenemos a la locura, arriba tenemos al tiempo, el señor Calvo. No sé quién es la dama que está allá media escondida, pero lleva algo en la mano. Todas las cosas que aparecen en estas pinturas son símbolos de algo más. Cuando se hacía un retrato, la hoja que vean, el anillito, el peinado, significan algo, son como referentes a virtudes de la persona o a situaciones de la época. Entonces así podemos leer estos cuadros. Lo que yo quiero que vean aquí, y que creo que es necesario hablar de eso, es la suavidad de los cuerpos, la delicadeza, la manera en que captan el volumen, la anatomía, con tanta precisión. No solo se trata de pintar el cuerpo como se ve, sino como se siente y la emoción que produce. Veamos otra. Caravaggio es también el final del Renacimiento, luces muy dramáticas. Aquí ya nos acercamos al barroco y ya hay el cuerpo tiene un trabajo un poco más riguroso, más dramático. La luz tan fuerte y las sombras tan profundas producen un efecto de drama, ¿verdad? Entonces aquí nos estamos ya acercando a eso. Vamos a ver otra, también de Caravaggio. ¿Vemos otra? Este es un autorretrato que se hace. Él es el de la cabeza cortada. Es la leyenda de Judith y Holofernes, que también sería la de Salomé y San Juan Bautista, o la de... Hay varias versiones de la misma anécdota. Sí, una mujer acaba de cortar la cabeza de un hombre y de ahí la trae en la mano. Y de pasadita, pues Caravaggio aprovecha para pintarse a sí mismo. Veamos otra. Bueno, vean, hemos visto hasta ahorita 4 veces las 3 gracias. Primero con los griegos, que establecieron las proporciones. Luego vimos las de Rafael, que son sumamente armoniosas, en proporciones, en medidas, en peso. Luego vimos las de Botticelli, que son tan sensuales y tan livianas. Y ahora vámonos a la época barroca en Bélgica. Esta es una pintura de Pedro Pablo Rubens. ¿Cuál es el cambio respecto a las otras? ¿Qué diferencia notan de estas a las anteriores 3 gracias? Tienen más quilataje, ¿no? Aquellas pesaban como 60 kilos, estas pesan como 120. ¿Por qué? ¿Era bonito así? Porque nosotros tenemos un montonal de prejuicios respecto al cuerpo humano. Nos da vergüenza mostrarlo, nos da vergüenza verlo, sentimos que es un asunto medio pecaminoso. Tenemos muchos prejuicios respecto a la belleza. El principal prejuicio de la belleza contemporánea es la gordura. Es muy maldecida la obesidad, y qué mala onda que así sea, porque los cuerpos obesos son plenos y hermosos. Ahí tienen 3 que están rebosantes, ¿verdad? Ese es el sentido del arte barroco. ¿Por qué? ¿Por qué dio este cambio? De repente dejó de considerarse que las flaquitas eran bonitas y que las gordas eran feas. No, lo que pasa es que hay también cuestiones sociales, políticas, económicas. Fíjense que el Renacimiento es un tiempo de armonía y esplendor, así como muy en lo esencial.
En el barroco las cosas se desbordan. Los países de Europa empiezan a tener colonias en América, en Asia y en África, y empiezan a robarse los recursos naturales, los plátanos de Brasil, la plata de México, todas las especias de la India, de Asia, y en base a esa riqueza del mundo se vuelven imperios los europeos y tratan de presumir, porque se trata de ser presumido. Yo soy rico, yo tengo más que tú, yo gobierno, ¿verdad? Así es un poco el asunto político. Y entonces necesitaban pintores que exaltaran la riqueza personal de mi familia, de mi ciudad y de mi país. Y los flamencos, los Países Bajos, Holanda, Bélgica, Dinamarca, tenían colonias en todo el mundo. Con esa riqueza material presumen una riqueza. ¿Cómo alguien que tiene tanta lana y tanto poder va a ser un flaquillo ahí? No, pues no, hay que ponernos, pero así, ¿no? Suntuosos, lujosos con el cuerpo. Entonces, esos son kilos de carne y kilos de sensualidad por encima, ¿verdad? De eso se trata el cuerpo humano en el arte barroco. Veamos otro. Rubens también, por supuesto que no solo pintaría a las mujeres así, también los hombres son guerreros, fornidos, titanes, podemos decir. Veamos otra. Se engolosinaba el señor Rubens, vean nomás. Parecen como cataratas y cascadas de carne, ¿no? Gente hasta en los árboles, miren. Qué cosa tan de plano desmedida. Esta es la esencia del barroco. Los griegos eran tan pulcros, tan esenciales, los renacentistas también, pero los barrocos sí se brincan la barra. Estos se van así a la fiesta del color, a la fiesta de la carne. El cuerpo se vuelve un asunto opulento. Veamos otra. Rembrandt también participa más o menos de la misma onda. Aunque Rembrandt es más famoso por su pintura dramática, por sus autorretratos, pero también hay mucha sensualidad en él. Veamos otra. Aquí nos damos un brinquito de 2 siglos y nos vamos hasta la época neoclásica, en Francia, siglo XVII, principios del XVIII. Ingres o Angle, no sé bien cómo se pronuncia en francés. Si lo leemos en los libros, Ingres. Juan Domingo Ingres, Jean-Dominique Ingres. Vean también, por ejemplo, uno pensaría, bueno, hay partes más interesantes que la espalda, hay partes más voluminosas, partes con más cosas que observarle, pero este señor piensa, una espalda es como un territorio amplio, suavecito, delicado, casi no tiene sombras, no se le ven los huesitos de la columna vertebral. Si Caravaggio o Miguel Ángel hubieran pintado esto, veríamos todos los músculos, todas las costillas, ¿verdad? Veríamos hasta las arruguitas y todo. Ingres es delicadeza extrema. Vean cuántas maneras diferentes de abordar el cuerpo. Veamos otra. Velázquez igual. Aquí andamos en tiempos de la pintura barroca. Estela ven el espejo de Velázquez. Uno de los rarísimos desnudos españoles. Qué curiosa cuestión será. En este tiempo la Inquisición estaba precisísima, el que se pasara de listo se iba a la hoguera o a las mazmorras, así que no había que andarse con las ramas de pintar desnudos porque era algo sumamente pecaminoso. Realmente la Iglesia Católica hizo un trabajo formidable de destrucción del arte y también de impulso del arte, las dos cosas. Pero hubo lugares como España en que sí se vieron bastante pasados de castigar gente, como Rubens en la misma época. Por ejemplo, Rubens y Velázquez fueron contemporáneos, se conocieron, compartieron cosas,
pero uno en Bélgica y otro en España. ¿Por qué Rubens pudo pintar esas escenas tan llenas de sensualidad? ¿Y por qué en la pintura española no había desnudos? Porque ahí estaba la Inquisición. En cambio, en los Países Bajos tenían otra manera de catolicismo o de religión cristiana, pero en España estaba gruesísimo. Este desnudo, igual que la maja desnuda de Goya, estuvieron escondidas por mucho tiempo, hasta que ya después vino a aparecer esta en Londres, y de ahí sigue hasta la fecha. Veamos otra, por favor. Esto es de Ingres también. Se ve que le gustaban las espaldas, es así como, y siempre muy suavecito, muy delicado. Vean qué líneas tan armoniosas, ¿no? Cómo el cuerpo continúa con la cortina, todo es armonioso, el color muy estudiado. Son pinturas espectaculares realmente. Veamos otra más. Este es un pintor poco conocido, Borgeró, se llama Augusto Borgeró, y ya después fue un poco, pues no tan reivindicado, se le vio como un pintor muy comercial, demasiado académico, pero es buenísimo, a mí me encanta. Vean qué cuerpo ese de Venus, también es Venus naciendo. Son cuadros que ni necesitan explicación ni palabras ni nada. Yo trato de dar un contexto muy leve, un contexto histórico, como para hacer entender dónde aparecen y por qué. Pero son cuadros que hablan por sí solos, ¿verdad? Veamos otro. Este es también de Borgeró. Es de esos cuadros que nos hacen decir, ¡ay, qué bonito! Y quisiéramos tenerlos en la sala, ¿verdad? Pura delicadeza, pura inocencia. Veamos otro. Aquí llegamos al arte moderno. Siglo XIX, en Francia, Eduardo Manet. Este cuadro causó una conmoción gruesísima en su tiempo. Fíjense ustedes, ¿por qué, si ya llevábamos tantos tiempos pintando desnudos, por qué se fueron a espantar con este cuadro? ¿Qué hizo que resultara tan abominable, tan criticable, tan polémica esta pintura? Una razón, que parece una razón hipócrita, y bueno, sí lo es. Los desnudos que se pintaban antes de esto eran diosas, era Venus, era Afrodita, era Atenea, desnudas, pero eran diosas. Lo que se pintaba era o escenas religiosas. Si se quería utilizar, casi toda la pintura era religiosa, pero si se quería pintar un desnudo, entonces echaban mano de María Magdalena, que no siempre andaba muy vestida, o de San Sebastián, el santo que flecharon. Cuando querían un modelo de belleza masculina, escogían a San Sebastián, que era joven, era bello y que fue martirizado. Y hay muchos cuadros sobre eso. Cuando se trataba de mujeres, o era la mitología, las diosas mitológicas, o las vírgenes cristianas. Lo que hizo Manet fue pintar a la vecina, a una mujer cualquiera, no cualquiera, sino a una mujer en especial, pero que podía ser su hija, su vecina, la señora de la tienda, un ser humano normal, no una diosa. Y entonces la gente ve esto y piensa, no, calma, o sea, esta mujer, porque está ahí, está desnuda, nos ve de una manera retadora, trae zapatos, pero uno de ellos así ya como casi en el aire. Hay muchas cosas ahí que tienen cierta malicia. El gato negro de las brujas, ¿verdad? Nos enseñó otras cosas. Su mucama es también una persona de color. Entonces hay ahí muchas insinuaciones que nos hablan de modernidad, y las diosas bajaron de los pedestales para convertirse en mujeres comunes, y así fueron pintadas, ¿verdad? Entonces ese es un cambio de perspectiva tremendo. Veamos otra. Renoir es
esa manchita que está ahí en la pared nos está haciendo mosca desde hace rato, ¿verdad? Como que parece que... Y luego coincide siempre en lugares ahí como muy... Ay, ¿qué hacemos? Movemos tantito el proyector, ¿verdad? No más tantito para salirnos de esa mancha. ¿Es un hoyo o qué? Sí. ¿No se puede un poquito más? Por ahí, aunque no quede en el centro, ¿no? Renoir era sensual también, vean qué bonito. Incluso no se preocupa tanto por la proporción ni por el cuidado anatómico. Si se fijan, se ven como blandas, ¿no? Un poco como de plastilinita, como que se pueden escurrir o algo así, pero muy sensuales. Aquí ya estamos en el siglo XIX. Pueden comentar lo que gusten, ¿eh? Si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta. Veamos otra, Karen. Hay una época tantito anterior al impresionismo, lo que se llama rococó. Hasta la palabrita es chistosa, rococó. Suena como a pastelote, como a, no sé, qué sensación les dé. El rococó es la parte final del barroco. El barroco, como ya vimos con Rubens, es excedido. Cuadrotes, mujerzotas, hombrezotes, paisajotes, todo es desmedido. Y el rococó es lo más barroco del barroco. Es decir, aquí es lo frívolo, el desnudo frívolo, superficial, glamuroso, pero muy material, sin espíritu, sin alma, sin contenido, puro farolazo, vanidad y glamour, ¿verdad? Watteau y Fragonard son los dos pintores que encabezan este movimiento, y aunque siguen trabajando sobre temas mitológicos, todo es blandito, todo es superficial, todo es no me recuerden de problemas, porque estamos ahorita aquí en la onda cachonda y placentera. Es un paraíso artificial el que hacen los pintores del rococó. Vamos a ver otra. Renoir, otra vez. Qué bonitos desnudos hacía. Fíjense también cómo hay un concepto de belleza que no es el de la flacura. Yo estoy muy peleado con ese sentido de hacerse bolas. ¿Por qué nos han de imponer una idea de que el cuerpo perfecto debe de medir 90, 60, 90? O de que debe ser, por ejemplo ahora, ¿por qué hay esa adoración por la flacura? ¿Por qué incluso existe ¿cómo se llama esta enfermedad que está demasiado fuerte? La anorexia. ¿Por qué hay tantos problemas de anorexia y antes no se notaban? ¿Por qué los comerciales nos endilgan que hay que estar flacos? ¿Por qué hay que ir tanto al gym? Yo pienso que no es que esté a favor de los cuerpos obesos, pero estoy tan a favor de los cuerpos obesos como de los delgados y de los chaparritos y de los desmedidamente altos, porque si nos atenemos a la perfección y los comerciales, los vendedores de carros, de vinos, de perfumes, todo el mundo nos está diciendo que tenemos que ser bellos y delgados, entonces estaríamos pero de veras mal, porque entonces habría como 3 seres humanos bonitos y los demás, el que no está chaparro, está gordo, está alto, está huesudo, tiene lonjas. Eso es belleza. Si no, pues ¿qué nos dejan? ¿Cuándo podríamos nosotros figurar en algo? ¿Verdad? Sí, qué vanidad, ¿no? Cuando podemos apreciar que un cuerpo es bello por existir, nada más, y que pintándolo, ahí encontramos miles de cosas hermosas. Vean el prototipo del siglo XIX, otra vez volvemos a más kilitos, ¿verdad? Vamos a ver otra. Rodin, el beso de Rodin. Qué maravilloso escultor. Lástima que no podemos verla por todos lados esta escultura, pero es perfectamente armoniosa. La pintura son 2 dimensiones, la escultura tiene profundidad y debe verse bien por todos lados, por eso es tan difícil ser escultor.
Veamos otra. Rodán, las manos, qué espiritualidad, ¿no? Vean más qué belleza. Con qué poquitos elementos se puede hacer algo tan sublime. Otra más. Rodán era especialista en hacer sufrir a sus modelos. Realmente las atormentaba. Imagínense estar así. Y no te muevas porque me falta la rodilla. Y otra vez, vuélvete a poner igual. Oh. Un expresionismo muy miserable. Al contrario de las dos que vimos, la mayor parte de las obras de Rodán, las más buenas, son tremendamente dramáticas como esta. Vamos a ver otra. Este es Arístides Maillol. Lo que Renoir hacía en la pintura, Maillol lo hacía en la escultura. Vean qué bonitas y sensuales son. Si se fijan, aquí hay como ya una tendencia a una geometría básica. Podríamos decir que el muslo, si Miguel Ángel hubiera hecho ese muslo, hombre, nos hubiera pantallado aquí con toda la musculatura, como si fuera un anatomista, y veríamos las venas, veríamos el tendón. En cambio, Maillol hace un cilindro. O el brazo es otro cilindro. El hombro es una bolita, ¿verdad? Va a las formas elementales. No es que no pudiera ir más a fondo, es que él perseguía esa belleza casi geométrica, muy elemental. Veamos otra más. Amadeo Modigliani. Vean también la desproporción. La desproporción es belleza. Claro que primero hay que saber pintar un cuerpo bien para después deformarlo. Si no pasamos por el realismo, no tenemos boleto de admisión para descomponerlo. Por eso los pintores que empiezan por lo abstracto empezaron mal. Hay que empezar por... Solo hay una entrada y se llama realismo. Cuando entramos por ahí, tenemos el derecho a desviarnos para donde queramos. Pero ¿cómo vamos a deformar o a destruir o a cambiar algo que nunca construimos? Modigliani, por supuesto que sabía dibujar bien la figura humana, pero su interés se desvió hacia la desproporción. Vean, por ejemplo, ese torso, que larguísimo es, pero qué elegante. Tiene algo de africano, no por el color, sino por la forma, parece una escultura africana. Veamos otra. Modigliani también. Sus ojos de almendra, sus narices de resbaladillita y su boca de corazón, ¿verdad? Ese es como su estilacho. Y en el desnudo casi no hay sombras, casi no hay anatomía. No tenemos que pensar que para hacer una buena pintura de figura humana tendríamos que ser como Miguel Ángel o como Leonardo, que incluso diseccionaban el cuerpo y daban una lección de anatomía con cada pintura. No, hay otros pintores que tienen otros intereses. Por ejemplo, Modigliani es esta línea sinuosa, evitar las sombras y los volúmenes, exagerar un poco el color y una estilización muy personal. Vamos a ver otra. Aquí ya estamos en los terrenos del arte contemporáneo, 1921. Esta es una obra de Henri Matisse. Matisse ya es un pintor cuando ya existe la pintura abstracta, el expresionismo, el surrealismo, todo eso. Uno de los grandes maestros del siglo XX. Y lo que hace Matisse es enfrentar directamente a la modelo, plantar su caballete y sin dibujo previo, sin boceto, directamente con el pincel, resolver las cosas de la manera más sintetizada posible. Las odaliscas son estas mujeres de Medio Oriente, del norte de África, que fueron muy populares en Europa porque marcaban un asunto exótico, igual que lo japonés, y fueron muy frecuentadas en el arte. Entonces Matisse hizo una serie de odaliscas que son muy decorativas, muy coloridas y muy sensuales también. Veamos otra. Esta es otra de la misma serie, otra odalisca de Henri Matisse, muy colorido. Ustedes lo verán quizá un poco burdo, como que no era finito para pintar, ¿verdad? Pinceladas medias toscas,
formas con poco volumen, pero ese es el estilacho, es enfrentar directamente las cosas de primera intención. Lo que importa es que el cuadro en general nos produce una sensación de belleza y armonía muy fuerte, no precisamente el rigor realista, sino la expresión emotiva. Veamos otra. Tamara de Lempicka, no sé si hayan oído hablar de esta pintora, es interesantísima esta mujer, un poco como media desdeñada por la crítica y por los grandes conocedores de arte, porque dicen que era demasiado sofisticada, que tenía una elegancia por encima de todo lo demás, que era frívola, que era un poco superficial, pero también porque se fueron un poco con la finta de su propia vida. Tamara era pues una mujer aristócrata, era casi una princesa rusa, tuvo que salir exiliada a vivir en París y ahí conoció a los grandes de su tiempo, a Picasso, a los grandes poetas franceses, a Modigliani. Se convirtió en musa, modelo y amiga de todos estos grandes genios. ¿Sí? Esto no nos remete a, digo, esta anécdota de esta pintura en especial no nos remetería a algo que es muy humano, que finalmente termina en uno de los cánones del arte, que es el arte subjetivo, sí. Pero también es político. Sí. Entonces, no estaríamos cayendo, por ejemplo, en que fue juzgada mal su obra por cómo llevaba la vida en su cotidiano. Sí, como que su vida personal tuvo mucha repercusión en la valoración de su arte, como que se fueron con la finta. Si lo vemos estrictamente, si no conocemos nada de su vida y vemos sus pinturas, pues no podemos objetarlas. Realmente son fabulosas, ¿verdad? Pero como tenía una vida pues un tanto disipadona, no se casaba, andaba ahí con todos los genios de la época, los patrocinaba porque tenía buena lana y todos los artistas estaban un poco jodidones, entonces ella aportaba un billetillo y pues ahí van caminando las cosas. La cuestión es que en la representación del cuerpo humano, si se fijan, también es la geometría. El predominio de las esferas, los círculos, los conos, los paralelepípedos, es decir, se ve el cuerpo humano como si estuviéramos juntando sólidos geométricos, ¿verdad? Esa es la onda de esto. Y también si la vemos ya tiene un poco hacia el cubismo, era amiga de Picasso, que también descomponía en base a la geometría, tiene ciertas similitudes con él, aunque ella no llega a la abstracción. Y curiosamente Tamara de Lempicka vino a terminar en México, fíjense ustedes, cuando ya era una anciana reconocida, venerada, porque después de toda su vida disipada, digamos, de juventud y muy frívola, ¿perdón? Frívola, sí, vino una especie de reivindicación, aunque ella ya estaba decayendo en su talento por los años. Se vino a vivir a México porque le recomendaron, como mucha gente, que el clima de Cuernavaca pues, es de eterna primavera y se vive muy bonito ahí. Se vino a vivir a Cuernavaca y se convirtió en una mujer muy solitaria. Vivía con un sobrino que era quien la cuidaba y le llevaba sus asuntos, pero no sé si han notado que hay muchas similitudes en la vida, en los últimos años de la vida de muchas artistas, curiosamente mujeres, que casi se volvieron muy solitarias y con demencia senil muy marcada y que curiosamente vivían rodeadas de gatos. Eso le sucedió a Nahui Olin, a Tamara de Lempicka, a Elena Garro, a un montón de artistas, seguramente ustedes recordarán otros casos, y ella quiso que cuando se muriera no la enterraran, sino que esparcieran sus cenizas en el cráter del Popo. Tuvo ese sueño y se lo cumplieron. Sus sobrinos se subieron en un helicóptero
y desde el helicóptero las vació encima del cráter del Popo. Fíjense qué curiosa anécdota, ¿no? Así que un artista bien interesante, si pueden leer acerca de su vida, nos da toda una referencia del contexto artístico del momento. Vamos a ver otra. Dalí, el loco de Dalí. Dalí siempre tan disparadote, tan lírico, tan extravagante. Su visión del cuerpo humano, él sabía dibujar de una manera espléndida el realismo, nos dejó muestras perfectas de cómo pintaba a Gala, su esposa, de una manera espectacular, pero a la vez tiene otros cuadros que aluden al mundo de las pesadillas, entre ellos que son verdaderamente demenciales. Yo creo que ni en las peores pesadillas pudiéramos ver cosas así. Lástima que la imagen esté tan borrosa. Creo que la que sigue es mejor. Vamos a ver otra. Bueno, no, esta corresponde a otro rollo del mismo Dalí. Vean nomás cómo pintaba Dalí la figura, es portentoso, ¿no? Y además, fíjense lo que hace Dalí aquí. Dalí maneja un realismo de precisión. Vean el cuerpo, inobjetable, anatómicamente perfecto, pero es capaz de dar el brinco de lo que es una crucifixión tradicional, como las que pintaron todos los pintores de la antigüedad, que todos ellos pintaron alguna crucifixión, con un sentido muy tradicional, repetitivo, hasta el hartazgo, ya casi la misma imagen repetida muchísimas veces. Lo que hace Dalí es llevarlo a otro contexto imaginario. Este es el Cristo hipercubus. Entonces aquí ya está flotando, no sufre. La cruz es un elemento geométrico que tiene que ver más con la modernidad. Los clavos son unos cubitos y no pierde su respeto a la tradición religiosa. A mí me admira mucho esto, cómo Dalí fue capaz de proponer una obra tan innovadora, tan potentemente moderna y al mismo tiempo ser tan respetuosa de la tradición, ¿verdad? Veamos otra. ¿Ella es su esposa? Gala, sí, en todos sus cuadros donde había chance la pintaba, y además sabes que era como el cerebro, era una pareja, realmente una buena. La inspiración. Era su inspiración, su musa, su modelo, le llevaba las finanzas, lo promovía y lo hacía ganar un dineral. Era el poder detrás del trono, doña Gala. Aquí tenemos una escultura de Henry Moore, entre la desproporción y la interpretación libre del cuerpo, ¿verdad? Que por supuesto se vale, como de que no. Vamos a ver otra. Ya estamos ahora sí en los tiempos plenos de la modernidad. Este es Augusto Klimt. Vean qué belleza de cuadro. Si lo analizamos de una manera objetiva, hay una desproporción gravísima, ¿no? Obviamente nadie puede tener un muslo de ese calibre. En ese muslo caben como 5 cabezas. ¿Cuándo se ha visto? Sin embargo, qué bella es. Vean el pelo anaranjadote con esos rizos, ¿verdad? Sumamente sensual. Y luego, todo gira, todo está hecho en base a curvas, ¿verdad? Fíjense cómo la representación del cuerpo no siempre consiste en hacerlo de manera realista. Para eso están las fotos y salen a todo dar. El arte es expresión y entonces se vale deformar, cambiar, interpretar, sugerir, innovar. Todo se vale en el arte. Es libertad creativa. Vamos a ver otra. Esta es también de Klimt, las 3 edades, ahí muy bien definidas. Un pintor muy decorativo, colores muy armoniosos siempre. Aquí andamos pues ya casi rascándole a la mitad del siglo XX. Vamos a ver. Este es... no, este señor es Lucien Freud, es sobrino de don Sigmund, el famoso psicoanalista, pero ella es inglés
Su hermana de don Sigmund Freud se fue a vivir a Inglaterra y allá tuvo un hijo, Lucien, que se convirtió en uno de los dos pintores más representativos de la Inglaterra actual, Francis Bacon y Lucien Freud. Freud es realmente, ¿cómo lo podríamos catalogar? Hiriente. Sabe que sus cuadros son grandotes y cuando la gente llega a ver sus cuadros hasta se echa para atrás así porque, ay, no me vaya a salpicar, o ay, ¿cómo puede pintar esto? Diríamos, es la fealdad, ¿no? Bajo nuestros conceptos y nuestros parámetros. Sí. ¿Por qué alguien pinta eso y no pinta un cuerpo bonito? Freud decía, Freud el pintor, no el psicólogo, lo que me interesa es la verdad, ¿verdad? Fíjense, hay dos tendencias en el arte, la aristotélica y la platónica. La platónica dice que el asunto del arte es la belleza, que todo arte debe ser bello. La contraparte es Aristóteles. Aristóteles dice que el arte debe ser verdadero, debe perseguir la verdad, no necesariamente la belleza, y que a veces la verdad es fea, o muy expresiva, o violenta, o lo que sea. Y eso es lo que demuestra Freud en su pintura. Él persigue la verdad de las cosas, pero aparte es truculento. ¿Qué le vamos a hacer? Pero pues así es el arte y así es el cuerpo humano. Veamos otro. Estas son obras de un pintor alemán que se llama... Ay, ahorita me acuerdo. Vean qué espléndida idea. Son unos retratos monumentales. Este es un andén, una calle, entonces podemos imaginarnos que han de tener una altura de unos 4 metros cada imagen de estas caras de niños. Unos niños un tanto tristes, pero realmente muy dulces. Qué noción, fíjense cómo la pintura contemporánea entra en muchas perspectivas del arte, no solo de la belleza y de lo clásico. Si vemos la pintura del Renacimiento, del Barroco, casi es como la misma temática. En la pintura contemporánea hay muchos estilos, muchas técnicas, muchas perspectivas distintas. Hellwyn se apellida este señor. Veamos otra. Esta es una pintura de Hellwyn. Dejé que apareciera ese personaje que va escalando para que nos diéramos cuenta del tamaño del cuadro. Bueno, no es un cuadro, es un muralote. Imaginen de qué tamaño es ese ojo, ¿verdad? Si tenemos ahí la escala humana por un lado. Entonces, imaginen que en la calle de repente encuentran esta pintura. Necesitaría ser un edificio de 6 pisos, ¿no? Para verla, ¿verdad? Qué bonita idea, ¿no? Qué hermoso es el arte que nos mete a tantas y tantas cosas tan maravillosas. Vamos a ver otra. El pop art norteamericano. Los gringos, su primer hit en el arte mundial fue el pop art. Han tenido 2 grandes hits: el pop art, que quiere decir arte popular, y el expresionismo abstracto. Los pintores del pop art pretendían como hacer una sátira, una ironía y al mismo tiempo un homenaje a la sociedad de consumo. Para los griegos antiguos, la belleza clásica sería Venus, el Renacimiento también. Para los gringos contemporáneos, la belleza es una botella de Coca-Cola, ¿verdad? Son superficiales, frívolos, materialistas, y el dólar es el que manda. En una sociedad así, ¿cómo se convierte? ¿Cómo se vuelve el desnudo femenino? Bueno, pues ahí tenemos a Marilyn, al glamour de Hollywood, pero también tenemos las historietas y los cómics y la publicidad. Lo que pinta Tom Wesselmann, que es el autor de este cuadro, es un erotismo muy materialista, muy frívolo y muy superficial, ¿verdad? Pero con toda la intención, porque es una especie de sátira o de ironía.
Bueno, veamos otra. Y sí es Botero, ¿verdad? No, aquí entramos. Todo el mundo dice, no, pues Botero pinta gorditos y gorditas. Él dice, no, yo pinto un mundo obeso, porque todo lo que pinto está inflado, no solo los cuerpos, el casco también, sus bodegones tienen unas naranjas infladas, pinta unos bebés que son unas bolotas así, todo lo pinta inflado, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esta es una muestra de su trabajo y su obsesión por la obesidad. Vamos a ver otro. Diego Rivera, qué bueno que no me traje la de siempre. La de siempre es esa que está de espaldas y tiene los alcatraces así, ¿no? Que es la cuñada de Diego y causante del divorcio. No, el causante fue Diego, ¿verdad? Pero como era bien coqueto con todas, pues andaba con su cuñada y eso le costó el matrimonio con Frida. Y el cuadro famosísimo ese que deja de su cuñada, pues aquí la vemos de nuevo, miren, en otra versión. También, en este caso, con girasoles, no con alcatraces. Vean qué sentido del volumen tiene Diego. Chequen, por ejemplo, esos muslos, qué bonitos, ¿no? Cómo están pintados el volumen. Poco color, pocas sombras y luces, pero qué atinadísimo es. Como esta es una piel morena, vean los brillos, qué bonito sentido le dan al volumen. Esta pequeña luz, esta tan maravillosa, esas de ahí también puestas, el hombro, cómo le da ese sentido volumétrico tan rotundo, ¿verdad? Es un pintorazo de Diego. Vamos a ver otra. Esta es la madre tierra, fecunda, la fertilidad de la tierra. Está pintada en la Escuela Nacional de Chapingo, la Escuela de Agricultura, por eso es la temática de la agricultura. En la parte alta de un mural, una pintura al fresco. Para esta pintura tomó como modelo a su esposa Lupe Marín. Él tomó muchas esposas antes de Frida, se casó con Lupe Marín, que era una excelente cocinera, escritora, que organizaba unas fiestas maravillosas y que era modelo también de su marido. Entonces aquí estaba embarazada de su primer hija, de Ruth Rivera, ¿verdad? Entonces es un retrato de Ruth Rivera, pero adentro de la panza. Y bueno, entonces aquí ven a doña Lupe Marín, posando para Diego. Grandísimo, bueno, no grandísimo, pero ese cuerpo en el mural original ha de ser como 2 veces el tamaño de esta pared, quizá. Vamos a ver otro. Siqueiros, en el Palacio de Bellas Artes en México, la Nueva Democracia, le gustaban los escorzos, esas manotas en primer plano y luego el cuerpo visto en perspectiva hacia atrás. Eso es lo que llamaríamos un escorzo. Ejecutado con piroxilina, que son unos materiales que él inventó. Él fue innovador en muchas cuestiones técnicas. Fue el primer muralista que utilizó la pistola de aire y que utilizó las piroxilinas, que en realidad son las pinturas para pintar carros, para placas automotivas. Entonces él innovó en muchos sentidos. Veamos otra. Orozco. Lástima que está tan chiquito aquí. No sé si ustedes han ido alguna vez al Hospicio Cabañas en el centro de Guadalajara. Qué portentoso mural. Tomen en cuenta la dificultad de pintar esto. Miren, pintar una figura en escorzo es bien difícil. Es decir, el escorzo es el cuerpo humano visto en perspectiva. Entonces lo que está cerca, como en este caso que son los pies, se ven grandotes. Y la cabeza, que es lo más lejano, se ve chiquita. Esa desproporción es por la posición del cuerpo. Dibujar eso es dificilísimo. Ahora imaginen dibujarlo en un espacio cóncavo, porque se trata de una bóveda. Entonces es dificilísimo hacer esto. Ahora piensen de que no solo está curva la superficie donde estamos pintando, sino que está arriba. Entonces la pintura está escurriendo por la gravedad. O sea, seguramente Orozco terminaba manchadísimo de pintura, porque pues con la brocha así. No sé si ustedes han pintado el techo de su casa alguna vez. Es un relajo, ¿no? Pues eso implica, ¿verdad? Y luego, si es una figura tan grandísima,
pues entonces se pierde porque siempre la está viendo aquí a esta distancia del muro. Para ver la pintura completa necesitaba bajarse del andamio para verla desde lejos completa. Entonces es una complicación, pero absolutamente tremenda. Luego, el fresco, que es la técnica con la que está realizada, El hombre en llamas, tiene la particularidad de que seca rápido. Se llama fresco porque hay que preparar la pared. Un maestro albañil prepara la pared con cal y arena, y antes de que se seque, el pintor tiene que terminar ese cachito. Por eso el pintor le avanza por tareas. Le dice al albañil: prepárame este cachito de 3 metros porque yo creo que eso es lo que puedo pintar hoy. Y lo tiene que pintar antes de que se seque, y ya después queda por siglos ahí, pero no se puede retocar. O sea que hay que ser tan bueno como para poder pintar en una mañana todo un cacho y ya va a quedar inamovible. Y al día siguiente continuar con la misma pintura en la siguiente sección. Son técnicas muy complicadas y lo que hacía Orozco era tremendo. Otra agravante, era manco. Entonces, tantas dificultades, hombre. Se voló una mano jugando con cohetes. Ya ven que las mamás siempre nos dicen: no juegues con pólvora. Pues él desobedeció a su madre y vio lo que le pasó. Se quedó sin una mano. Entonces, con una sola mano, por fortuna, le quedó la derecha. Si no, hubiera tenido que aprender a pintar con la izquierda, ¿no? Entonces, ¿cómo con tantas dificultades pudo hacer este portento? El arte mexicano tiene un gran hit mundial y un aporte principal, que es el muralismo mexicano. Después de siglos, en el Renacimiento se dejaron de pintar murales. Sobrevino la pintura de Caballete. Y a los mexicanos, a Rivera, Orozco y a Siqueiros, se les ocurrió retomar la pintura en murales para que estuviera al alcance de todos, que no se pudiera vender, que fuera de dominio público y en edificios públicos, ¿verdad? Entonces ese es el gran aporte. Y la mejor pintura de todo el muralismo mexicano es El hombre en llamas. Eso es mi opinión, pero es la opinión de los grandes conocedores del arte como Justino Fernández. Bueno, veamos otro. Ya andamos acabando. Miren, esta es una pinturita de... Ay, caray, no voy a saber decirles. Me late que esta se me fue colada. Mejor veamos otro. Picasso, creo que son las últimas. Picasso, ya ven que cambiaba de estilo como cambiar de calcetines, ¿no? Todos los días se ponía uno distinto. Un día amanecía cubista, al día siguiente era neoclásico, al día siguiente expresionista, y inventó muchos estilos. Inventó el cubismo. Cuando todo el mundo le copió, él dio el brinco adelante y se volvió neoclásico. Cuando todo el mundo le copió el neoclásico, él dio otro brinco y entró a la época de los Mijanes. Cuando todo el mundo le copió, él dio otro brinco. Y siempre andaba adelante de todos. Inventó muchos estilos. El primero, la época azul. Azul, ya ven que en inglés blue es triste también, ¿no? Tiene esa connotación. Y sí, es un color melancólico, misterioso, tristón. Pues bien, unas escenas muy lóbregas. Él mismo era una persona triste, pobrecito, vivía en un tapanco y ahí tenía su taller y organizaba las fiestas más demenciales en un cachito de 3 metros. Imaginen ahí 20 genios metidos en 3 metros, lo más espectacular de la cultura de su tiempo, ahí echando ajenjo y contando cosas. Pues en esa época, en Montparnasse, ahí pintó Picasso esto. Veamos otras. Cuando entró la rosa, la vida se le iluminó un poquito, sus cuadros empezaron a venderse, su pintura se fue llenando de color, sobre todo de rosa, que es un color apacible, infantil, tierno. Y su pintura fue tomando ese carácter. Vean cómo tiene la influencia de cierto clasicismo, hasta en las poses, un dibujo quizás sintetizado, elemental, geometrizado, pero entonces ahí vamos a ir viendo cómo cambian los estilos de Picasso respecto a la figura humana. Vamos a ver otro.
Miren, aquí es, después del cubismo, recupera un poco las formas naturalistas, realistas, y aquí vemos uno de los retratos de sus esposas. Tuvo 7 esposas y a cada una le tocó un estilo distinto, de manera que las podemos reconocer por la época. A Jacqueline le tocó la onda cubista, hecha cachitos y geometrizada. A ella, que es, no me acuerdo quién es ella, pero le tocó la época más bonita, al menos la más realista, ¿no? Entonces podía presumir más sus cuadros. Ya luego a Olga Klokova, que era una bailarina rusa del ballet de Diaghilev, pues una dama muy sofisticada y elegante. Fue su primera esposa y lo subió a otra posición social, y a partir de ahí Picasso empezó a cobrar ya más fama. Pero a las últimas parejas que tuvo les tocaron sus estilos más monstruosos, de manera que apenas son reconocibles ahí. Veamos otra. Miren, por ejemplo, esto. Aquí quisiera hacer la aclaración de que hay una diferencia entre belleza entre bonito y bello, y la noción de que lo feo no puede ser artístico. Otra vez recuperemos el concepto aristotélico. Este cuadro es bello, no bonito. Lo bonito es superficial, un poco frívolo, sin sustancia. Eso es lo bonito. Lo bello es sublime, es otro asunto de mayor estatus, digamos. Ahora bien, lo feo también es digno de pintarse, lo monstruoso, lo violento, todo lo que quieran, porque es parte de este mundo. El arte no se puede reducir a una sola cosa. Picasso nos demuestra que puede pintar un tema feo, como es una mujer llorando, desesperada, y convertirlo en un asunto de belleza, no solo porque tenga colores bellos, sino porque la expresión es tan potente, la expresividad es tan intensa que alcanza la belleza. Claro que no es la belleza bonita, simplona, es la belleza que nos mueve el tapete, la belleza compulsiva, la belleza extraña, insólita. Ese es el asunto del caso. Pareciera que los dientes se le convierten en vidrios rotos, que las uñas se le quiebran, que las lágrimas también son de cristal. Hay una cosa aquí tremenda en esta cara, ¿no? En ese sentido, entonces usted, digo, a la hora de que diferencie esta dicotomía de conceptos, que es muy importante tener en cuenta, en su opinión, ¿cree que todos entonces podamos alcanzar a entender el arte en este sentido de bonito, entender el arte como bonito, simplón, o entender el arte como algo sublime, que transgrede? Sí, yo pienso que para profundizar sí, pero también yo no quisiera ser tan tiránico en el sentido de poner ideas o de darles una visión que sientan que debe ser la adecuada. Yo creo que todos tenemos derecho de pensar y de sentir lo que queramos y de decir, Picasso, guácala, fuera de mi vida, perfecto, me parece excelente, ¿no? O con la misma libertad que uno dice, a mí me gustan los boleros y los valses y no quiero oír reggaetón, perfecto, ¿verdad? O a mí me gusta el cine de Pedro Infante y no quiero ver jaladas intelectuales de cine de autor. O a mí me gusta el teatro clásico y no quiero ver teatro experimental de Jodorowsky, perfecto, ¿verdad? Pero sí hay que tener en claro que todo se vale, que no porque algo no nos guste, eso invalida, ¿verdad? Es muy común oír decir, lo de Picasso, eso lo hace mi hijo de 6 años. Ya quisiera ver al chamaco haciendo lo que hacía Picasso, ¿verdad? Es completamente falso, por supuesto, aunque es una manchita. O sea, Picasso lo hacía con conciencia, con una formación tremenda detrás de él. Un niño de 6 años no puede hacer eso, aunque se parezca el resultado.
y porque el arte debe ser expansivo, libre, democrático, amplio, ¿verdad? Entonces debe estar incluida todo, absolutamente, ¿verdad? Pero como les digo, no quisiera como hacerlos partícipes o que me crean demasiado en lo que yo pienso, porque tienen el derecho de que les guste lo que entiendo. Por ejemplo, que para la mayoría sería más deleitoso tener en su casa la Venus de Bouguereau o las Tres Gracias de Botticelli o un adolescente de Renoir, antes que tener esa mujer de Lucien Freud que está desbordada en el sofá, ¿verdad? Uno diría, pues por supuesto que quiero, esto está re bonito, esto está re feo, bien, así son los gustos y ni modo, ¿no? Pero cuando nos dedicamos a meternos de una manera fundamental y profunda, sí tenemos que entender que el arte es un asunto más extenso y más amplio. No sé si por ahí vaya en el sentido de lo que comentabas. Veamos otra, por favor. Ahí, nada, fíjate lo que mencionaste tú de cómo los grandes artistas, sobre todo a plasmar la figura humana, tienen que tener casi esa perfección para expresarla y después regresar y desbaratar todo. Exacto. Más en Picasso. Sí, Yo exacto. pensé de más joven que intentaba querer dibujar algo. Sí. Empezar por lo que Sí. hacía Picasso, cuando no sabía exactamente ni siquiera cuál era la proporción humana. Exacto. Sí, primero hay que dominar el realismo para después entrar en otras cosas. Pues es como, no sé, en cualquier otro asunto, ¿no? Primero aprendes que 2 más 2 son 4 y ya después fantaseas y le echas y, en fin, en la ciencia no se puede, pero en el arte sí. Pero sobre todo lo que mencionas, precisamente a la perfección de la estética, sí. Que es la base de la imagen sí. humana que hoy nos estás dando, ¿no? Sí. Y poder desbaratarla por lo que se Sí. perdonar. Así es. Bien. Creo que la que sigue es la última. ¿La vemos, Karen? Sí. Aquí se conjunta todas las visiones del arte. Tenemos figuras que más o menos representan el cuerpo de manera realista, pero también con fuerza expresionista, y a la vez la composición del cuadro podríamos decir que es una abstracción. Todos los estilos de todas las épocas, muchos de los temas, muchos de los tratamientos de la figura humana en un cuadro portentoso, el Guernica de Picasso, que se encuentra hoy en el Museo Reina Sofía. Curioso periplo el que cumple esta pintura. Picasso la pinta cuando se da cuenta en 1936, al inicio de la Guerra Civil Española, los nazis bombardean un pueblito español, Guernica. Al siguiente día todo el mundo se da cuenta y Picasso entra en fiebre y comienza a hacer una serie de bocetos. Picasso, español, hombre de izquierda, enemigo de los nazis, de inmediato se pone a trabajar y después de 3 meses de bocetos aborda esta pintura, que es una pintura de 8 metros por no sé cuántos serán, unos 3,5 de ancho, y que fue incluida en la Exposición Universal en París, que fue un año después. Después de eso, gana la guerra civil el general Franco, que es un dictador, que se convierte en dictador, y Picasso dice, no regreso a España hasta que se vaya Franco, o hasta que se muera. Pero chin, se murió primero el que Franco. Y entonces, él dijo, yo no regreso a España, y el Guernica menos. Ese cuadro se queda aquí, en París, pero su destino final debe de ser España, porque yo soy español y quiero que mi obra maestra esté allá. Bueno, pues se acaba la guerra, Franco no se muere Picasso, y el cuadro va a dar al Museo de Arte Moderno de Nueva York en préstamo. Y después de un montón de décadas, cuando ya los gringos se la adjudicaban y sentían que era la pieza estrella de su museo y de todo el arte contemporáneo, el gobierno español la pide, esa no,
Picasso dijo que debía estar acá y lo regresan al Museo Reina Sofía, donde hoy se encuentra. Es una pintura hecha curiosamente con pintura vinílica de la marca, una marca que fue muy famosa en esa época y que era una marca realmente chafa, así como decir hoy, pues no sé cuál se les ocurre una pintura vinílica para pintar casas así de calidad. ¿No? Acuario. Pues ándale, haz de cuenta. Y con ese se aventó su cuadrazo y blanco y negro. O sea, no crean que es una foto en blanco y negro, así es el cuadro, gris, 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 no quiso meterle color, ¿verdad? Pues ahí tienen a una de las obras más importantes de toda la historia. Amigos, quisiera que pudieran comentar algo, hacer alguna preguntilla, dar un punto de vista, darme un coscorrón y regañarme porque hablé cosas indebidas o no sé, lo que sea su voluntad.